En esta ocasión, en esta tarde, bajo el tema proceso. Proceso, oramos, príncipe de paz, Dios de gloria, de majestad y poder, vengo delante de tu presencia y yo te agradezco esta oportunidad, este privilegio que me has concedido de predicar tu palabra. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, Dios mío. Que esta palabra penetre a lo profundo de cada vida, Dios mío. Haga el trabajo por lo cual ha sido enviada, restaura, levanta, fortalece, liberta, sana. Dios mío, exhorta, corrige por medio de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, Padre, te pedimos, Padre Celestial, que a la distancia esta palabra alcance cada corazón, Padre Celestial, Dios mío. Y nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra a ti, porque tú ya es en el nombre de Jesús. Amén, amén. Proceso. Hermana Ruth, amén. Amén, hermana Ruth, pues la decisión, ¿verdad? La dejamos en sus manos, simplemente, ¿verdad? Le hacemos la pregunta, ya que es mi deber como predicador. Amén, de hacerle la invitación, pero, ¿verdad? La decisión es voluntaria y respetamos toda decisión, pero sabemos que Dios le seguirá hablando en esta preciosa tarde. Proceso. El proceso es un conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene una acción o un fenómeno complejas. Proceso. Cada cosa tiene un proceso. Cuando usted va a una fábrica que tiene sus productos, vemos que estos productos pasan por un proceso de elaboración, que tienen que pasar por diferentes procesos para que al final tengan el producto. Pero antes del producto, usted poder verlo en un supermercado, antes del producto usted poder comprarlo, el producto pasó por un proceso, amén, por varios procesos que fueron los que causaron entonces que usted obtuviera un producto en sus manos. Como por ejemplo, usted compra un auto o un carro, y este auto usted lo compra ya bien lindo. Cuando usted va al dealer, usted lo va a comprar, pero el auto pasó por procesos para hacer un auto. Pasó por diferentes etapas, por diferentes procesos, para que entonces usted pueda disfrutar de ese auto. Lo que es el auto, antes tal vez era aluminio, era diferentes partes, pero pasó por un proceso para poder llegar a ser un producto. Al igual muchas cosas, amén, que nosotros consumimos, amén, nosotros las compramos, pero pasaron por un proceso estas cosas que hoy nosotros compramos, que son un producto, amén. Lo que hoy es un producto pasó por un proceso en el día de ayer. Lo que hoy es un producto tuvo un proceso. Muchas veces son varios pasos, varias etapas, amén, que se lleva para poder lograr, amén, tener el producto que se desea. Eso es el proceso. En la vida de nosotros como cristianos tenemos que pasar diferentes etapas, aún en la vida secular. Amén. Cuando nosotros nacemos, nosotros pasamos por diferentes tipos de procesos. Por eso nacemos, somos niños, del niño pasamos, amén, pasamos a lo que es un juvenil, a la juventud, adulto, hasta que llegamos a envejecer. Amén. Son procesos, son etapas de la vida. Cada cual pasa por un proceso. Cada uno de nosotros estamos metidos en el proceso. Nosotros como cristianos estamos metidos en un proceso diariamente. Estamos siendo procesados. ¿Por qué estamos siendo procesados? Porque hay un producto. Hay un producto que se va a exhibir a la postre, que otros verán el producto, pero antes de usted ser un producto, usted tiene que pasar por un proceso. Usted tiene que ser procesado para entonces pueda ser usted un producto bueno, un producto que cuando la gente diga, wow, qué producto de alta calidad, que usted no sea un producto de baja calidad, que eso no sea un producto que la gente diga, eso yo no lo quiero porque no sirve, no, que usted sea un producto bueno, de alta calidad. Pero lo que hace que usted sea un producto bueno es el proceso. Amén. Es el proceso. Voy a estar hablando en este libro y esperemos que Dios me dé palabra, ya que no tenía más ningún mensaje, pero amén. Damos gloria a Dios. Primera de Pedro, dice la Biblia, que nosotros tenemos que ser afligidos por diversas pruebas.
Dice la Biblia ahí, no dice que vamos a pasar por una sola prueba, sino por diversas. Quiere decir que cuando vamos a pasar por diversas pruebas, quiere decir que vamos a estar metidos en un proceso. Vamos a estar pasando diferentes etapas en nuestra vida como cristianos. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son el proceso. Las pruebas son parte de ese proceso para que usted pueda hacer un producto. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Las pruebas, amén, son parte del proceso. El horno es parte del proceso. El fuego es parte del proceso. Cuando usted va a la joyería, usted va a comprar una joya, una sortija. Pero esa sortija de oro tuvo un proceso. Tuvo que pasar por el fuego, tuvo que ser limpiada. Amén. Tuvo que pasar diferentes tipos de procesos para que llegara a ser, amén, un producto bueno. Un producto que cuando, amén, usted vaya a la joyería y lo vea, usted diga, yo quiero esa sortija de oro. Porque esa sortija de oro se ve que es un buen producto. Se ve que es oro verdadero. Se ve que ha sido bien procesado. Amén. Y ahora usted lo que está viendo es el producto. Usted está viendo el oro bien limpio. Usted está viendo una sortija tal vez con un diamante. Pero antes de eso pasó por un proceso, pasó por el fuego. Pasó por diferentes etapas. Fue limpiado. Amén. Tal vez le tuvieron que dar martillazo. Amén. Tuvo que ser elaborado, tuvo que ser pasado por diferentes tipos de procesos. Amén. Para que pudiera llegar a ser un buen producto que cuando el comprador lo viera dijera, yo quiero pagar por ese producto porque eso es un buen producto. Un producto que ha sido procesado. Pues el apóstol dice aquí que las pruebas son parte del proceso en nuestras vidas. Las pruebas son las que van a causar en nosotros que nosotros seamos un buen producto. Cuando hablo de un buen producto, hablo de que seamos unos buenos cristianos. Cuando hablo de un buen producto, hablo de que seamos verdaderamente, amén, un producto que ha sido procesado y que ha aguantado el proceso. No es tan solamente el brillo. Cuando usted va a comprar oro, usted no tan solamente dice, pues, porque hay personas que lo miran bien y compran una que se vea bien linda y que brille. Pero no es cuestión del brillo, es cuestión de que el brillo se mantenga. Porque el golfín también brilla, pero el brillo se le va. Alábalo. Yo tenía amigos en Puerto Rico que se ponían las cadenas de golfín, el cuello se le ponía negro. Esas son las prendas de camaleón. Hoy brillan, hoy son color oro y mañana son negras, cambian de color. Alábalo. Yo tenía amigos que se ponían esas cadenas y decían, Dios mío, este le van a tener que cortar el cuello para dar tétano. Alábalo. Pero ya. ¿Ves? Porque se dejaban llevar simplemente por el brillo, pero no miraban la calidad. Pero el que sabe de joyas sabe, amén, lo que es un oro verdadero que ha sido procesado y que es valioso y que vale la pena pagar por él. El verdadero, amén, comprador que sabe distinguir lo que es oro y el golfil va a decir, este que está aquí es golfil. ¿Ves? Porque el golfil, si usted lo mete en fuego, no va a aguantar el fuego. Pero el oro sí. ¿Ves? Entonces, el comprador se va a fijar en el producto. Porque no se trata simplemente de tener el brillo. Porque lo que nos da el brillo a nosotros es el proceso. Pero no es un brillo pasajero, sino es un brillo duradero. Que no somos cristianos ambivalentes. Que hoy alabamos a Dios y mañana no. Que hoy brincamos y mañana no brincamos. Que hoy hablamos lengua y mañana no hablamos nada. ¿Ve? Que el brillo se mantiene. Usted sabe cuando una persona ha pasado por el proceso, amén, del fuego, de la prueba y ha resistido, porque por su fruto. Por eso Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Porque es el proceso, es la prueba, es el fuego,
lo que te va a dar el brillo, porque el fuego se va a encargar de sacar las impurezas que hay en ti. El fuego se va a encargar de limpiarte. El fuego se va a encargar de darte la forma. El fuego se va a encargar de moldear tu carácter. Aleluya. O sea, es el fuego. Y cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos que pasar por el proceso, por un proceso. Hay personas, amén, que quieren brillar pero no quieren pasar por el proceso. Hay personas que quieren ser oro pero no quieren ser metidos en el horno. Y déjame decirte que para poder brillar, para poder, amén, ser un buen producto, hay que pasar primeramente por el proceso. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos un hombre ahí llamado José. José era el soñador, como le llamaban sus hermanos. José era aquel que su padre le había hecho una túnica. Este José, sus hermanos comenzaron a levantarse en su contra, de tal manera que sus propios hermanos lo venden. Venden a su hermano José. Amén. Pero antes de venderlo le echaron una cisterna que estaba vacía. Luego lo venden. José es vendido, es llevado a Potifar. Amén. Y allí, amén, allí vemos que haya gracia ante los ojos de él. Haya gracia ante los ojos de él, pero Dios le había dado una palabra a José del plan que Dios tenía para con él, porque los sueños que José tuvo, Dios solamente le estaba mostrando a José cuál era el plan de Dios para con su vida. Pero Dios le mostró el sueño, pero no le mostró el proceso. Porque a veces Dios nos da una palabra, pero Dios no te puede mostrar el proceso, porque si te muestra el proceso no vas a querer el sueño. Alábalo. Si Dios te muestra el proceso por el cual tú tienes que pasar para poder llegar, amén, para poder llegar a ese lugar o esa posición, pues entonces, ¿qué haríamos nosotros? Saldríamos corriendo, porque cuando veamos el proceso, cuando veamos el horno, cuando veamos el fuego, cuando veamos el martillo, no vamos a querer ese proceso. ¿Ven? No vamos a querer el sueño. Pero Dios le muestra a José el sueño, pero no le muestra el proceso por el cual él tenía que pasar para poder llegar al sueño, a lo que Dios le había mostrado. Pero vemos entonces que comienza el proceso en la vida de José. Dios le había dado los sueños. Amén. Pero faltaba el cumplimiento de sus sueños. Pero para poder José llegar al cumplimiento de los sueños que Dios le había mostrado, José tenía que pasar por una serie de etapas o de procesos para entonces poder llegar a ese lugar, a esa posición. Y vemos entonces, amén, vemos entonces que José llega allá a Egipto, es vendido. Eso era parte del proceso, eso era parte del plan en la vida de José. Parte del proceso en la vida de José. Tenía que estar en una tierra que no era su tierra. Una gente que no tenía sus mismas costumbres. Pero allí Dios iba a completar la obra, el sueño en la vida de José. Vemos que la esposa de Potifar se levanta, amén, tratando de seducir a José. Pero José dijo, no, yo no puedo fallarle a mi Dios ni tampoco a Potifar, que me ha puesto a cargo de todo esto. Y esta mujer levanta una mentira. Empujó. Fíjese usted, esta mujer empujó, porque hay cosas que Dios va a permitir, porque el diablo no puede hacerte nada si no es la voluntad de Dios y si Dios no se lo permite. Porque hay cosas que Dios va a permitir en tu vida, amén, que muchas veces son empujones con violencia que el enemigo nos da y no estamos entendiendo que nos está empujando hacia el propósito. Pues ¿qué hizo? Se levantó en contra de José y mintió, diciendo que José, amén, estaba tratando de abusar de ella. Y vemos que José va a la cárcel por causa de esta acusación. Va a la cárcel. Y pasó un tiempo, amén, José estaba preso allí. Estaba con el panadero y con el copero. Ellos dos tienen sueño y José le interpreta el sueño. Amén. Pero vemos que el copero, pues era el que iba a estar a volver al rey. Y José le dijo, acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó.
Pero Dios no se olvida. Porque era parte del proceso. Y hay momentos que nosotros pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero no entendemos que es parte del proceso. Que estamos siendo procesados. Y pasó un lapso de tiempo hasta que ahora Dios permitió que el rey tuviera un sueño. Y no había quien se lo interpretara. Pero entonces el hombre se acordó, me acuerdo de aquel que me habló. Me acuerdo de ¿qué era todo esto? Esto no era casualidad, era plan y propósito de Dios, porque José estaba metido en el proceso. Y el proceso era tal vez que estuviera preso un tiempo en la cárcel, que hubiera sido vendido, que hubiera sido metido en una cisterna. Eso era parte del proceso. José estaba siendo procesado y estaba pasando varias etapas para que entonces pudiera ser terminado con un buen producto. Pero vemos entonces que el rey tiene un sueño y entonces ahí se acuerda aquel hombre. Mira, me acuerdo cuando yo estaba preso, mira que hubo un hombre allí que me interpretó el sueño. Pues mándalo a buscar. Y es traído delante del rey. Amén. Y allí interpreta el sueño del rey. ¿Y qué fue lo que hizo este rey? Lo puso en alto a José. Pero antes de José poder ser puesto como gobernador, como la mano derecha del rey, José tuvo que pasar una serie de etapas, una serie de procesos para poder entonces estar en el lugar donde Dios quería ponerlo. José tuvo los sueños, pero estos sueños no podían ser completados sin que José pasara por un proceso. Hay personas que no entienden que hay promesas de Dios, que hay palabras que Dios te ha hecho, pero tú no entiendes que para que se cumpla esa palabra tú tienes que pasar por un proceso para poder llegar ahí. Al pueblo de Israel Dios le hizo una promesa que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, pero para que pudieran llegar ahí tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que ser metidos en un desierto. ¿Ves? Y hay personas que no entienden que Dios hace una promesa, Dios da una palabra y Dios la va a cumplir. Créame que Dios siempre cumple su palabra, pero no entendemos que tenemos que ser procesados. Tenemos que ser pasados por diferentes procesos para que entonces Dios pueda ponernos, amén, en el lugar donde Él dijo, Dios pueda cumplir esa palabra. Primeramente hay que pasar un proceso. Dios te habla de la promesa, pero muchas veces no te habla del proceso. ¿Ves? Sino que Dios coge como Él es el alfarero, pues Él te mete en la rueda y te da la forma, porque el barro no puede contender con el alfarero. El barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Sino que Él te mete en el proceso. ¿Pero por qué te mete en el proceso? Te mete en el proceso porque Él quiere sacar un buen producto. Porque si tú quieres ser un pastor, tú no puedes pastorear sin antes Dios pasarte por un proceso para que seas un buen pastor. Alábalo. Si tú quieres ser un buen evangelista, Dios no puede ponerte como evangelista sin antes meterte en el horno por el proceso, pasarte por el proceso, pasarte por el fuego. Si tú quieres que Dios haga cosas grandes y maravillosas con los tuyos, contigo, pues Dios antes de cumplir todas esas cosas tiene que pasarte por un proceso. Porque el proceso lo que se va a encargar es de darte la forma. El proceso se va a encargar de sacar las impurezas, de sacar lo que no sirve, lo que a Dios no le agrada. Amén. Lo que a Dios no le gusta, las impurezas que están adheridas, amén, a nosotros. Porque el oro viene con diferentes tipos de impurezas que están adheridas a Él. El oro lo excavan, lo sacan de la tierra. Amén. Nosotros somos polvo también. Muchas veces venimos con impurezas adheridas a nosotros. Y el joyero por excelencia pues tiene que sacarnos las impurezas, porque Él quiere que nosotros seamos un buen producto. Él quiere que nosotros seamos buenos cristianos. Él quiere que nosotros seamos buenos predicadores, buenos pastores, buenos padres, buenos hijos, buenas personas. Él tiene que meternos en el horno de fuego y sacarnos las impurezas y limpiarnos, porque lo único que Dios quiere es que nosotros seamos un buen producto. Que cuando nosotros seamos exhibidos, como hacen amén, con la joya en la vitrina de la joyería, que cuando las personas miren, vean un buen producto. Aleluya. Que cuando el mundo te mire, pues vea un buen producto. Porque lo único que, amén, nosotros hacemos, acuérdese, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. O sea que cuando seamos exhibidos, que cuando salgamos como producto, el mundo pueda ver,
amén, la gloria de Dios. El mundo pueda decir verdaderamente que Dios existe, porque mira, este hombre estaba lleno de impureza. Esto era tierra, esto era polvo, pero mira ahora lo que Dios hace. Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que nadie quería. A ese alcohólico, ese drogadicto, amén, a ese adúltero, a ese fornicario, a ese narcotraficante, amén, a ese pecador, Dios lo cogió, y de ser, amén, un pecador, ahora es un siervo de Dios, ahora es un buen producto. Pero para que la gente pueda decir eso de ti, primeramente tiene que ser metido por el proceso, tiene que ser metido por el horno. Muchos cristianos quieren gloria, pero no quieren proceso. Muchos cristianos quieren bendición, pero no quieren fuego. Muchos cristianos quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren ser metidos en el horno. Muchos cristianos, amén, quieren que Dios los ponga en alto, pero no quieren pasar por las diferentes etapas que tienen que pasar para entonces poder ser un buen producto. Si nosotros queremos ser de bendición, si nosotros queremos ser un buen producto, si nosotros queremos, amén, ser de edificación a otros, primeramente tenemos que pasar por el proceso, amén, que Dios quiera pasarnos, para que entonces Dios pueda ponernos, colocarnos en lugar, en la posición que Dios quiere colocarnos. Pero hay que pasar un proceso. Sea Dios bendito para siempre. Puede dar su petición en el chat, amén, de su petición en el chat, y estaremos orando por ustedes. Gloria al Señor. O nos pueden enviar saludos, y también estaremos enviando saludos desde aquí, desde la Florida. Gloria al Señor. Entonces, no se puede brillar si no hay proceso. Porque una persona sin proceso puede brillar, pero su brillo es temporero. O sea, son estas personas que usted lo ve, que botan fuego por los ojos, pero que mañana ya se le apagó el fuego, porque no pasaron un proceso. Piensan que esto es microwave, que esto es, amén, drive-thru. No entienden que hay que pasar un proceso. Por eso usted ve que el brillo les dura poco. Hoy brillan, pero mañana están opacos. ¿Por qué? Porque no se dejaron meter en el proceso. No dejaron que Dios los procesara y quitara y arrancara, amén, y desapareciera aquellas cosas que a Dios no le agrada, que más bien iban a ser de estorbo en tu vida más que de bendición. Por eso es que hay que ser procesado. Por eso es que hay que pasar por el proceso, para que después del proceso ya usted esté listo, esté preparado, usted brille. Pero no que brille un rato, porque Dios no quiere que brille un rato. Dios quiere que el brillo en usted se mantenga. Pero para que usted se mantenga brillando, para que usted se mantenga en victoria, para que usted se mantenga siendo de bendición, tiene que pasar por el proceso primeramente. Si no hay proceso, tampoco va a haber bendición. Si no hay proceso, tampoco va a haber cumplimiento de promesa. Si no hay proceso, tampoco hay gloria. Si no hay proceso, tampoco usted verá las cosas grandes que Dios tiene para usted, porque tiene que entender que primeramente todo cristiano, amén, tiene que pasar por un proceso para que entonces usted pueda experimentar la gloria de Dios en su vida, para que usted pueda ver la mano de Dios obrando a su favor, para que usted pueda ver las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer por usted y a través de usted. Primeramente tiene que meterse en el proceso, meterse en el horno, meterse en el fuego, dejarse moldear por Dios, que Dios moldee su carácter, que Dios moldee su vida, que Dios quite de usted lo que no le agrada, que Dios haga como Él quiere hacer en usted, que no contienda con Dios, que si Dios le está hablando y Dios te está diciendo, mira, quiero quitar estas cosas de ti, quiero limpiarte, quiero purificarte, quiero hacerte un buen producto, que usted no contienda con Dios, que usted diga alfarero, que usted diga el joyero por excelencia, haz como usted quiera conmigo, haz lo que quiera hacer conmigo, porque yo tan solamente quiero ser un buen producto, yo tan solamente quiero brillar, ser de bendición, amado hermano. Pero tenemos que permitirle a Dios que trabaje con nosotros como Él quiera trabajar, porque Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿Por qué contender con Dios? ¿Por qué hacerle preguntas? ¿Por qué cuestionar a Dios de lo que está haciendo? Si Dios lo que está haciendo es una obra maravillosa, si Dios te ha metido en el horno, si Dios te ha metido en el proceso, si Dios te está pasando por el fuego, amado hermano, no cuestione a Dios, amén. Manténgase metido en el fuego, manténgase metido en el horno, manténgase metido en el proceso, porque Dios sabe lo que está haciendo. Luego que tú salgas de todo este proceso, luego que tú salgas del horno, amén, vas a ver, amén, la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, obrando a favor tuyo. Pero primeramente tuviste que ser procesado. Sea Dios bendito para siempre. Pero José fue procesado
Porque para José poder ser el gobernador, para que Dios pudiera colocar a José donde Dios lo colocó, primero tuvo que pasar el proceso. Y el proceso duele. ¿A quién no le duele que sus propios hermanos lo vendan, lo traicionen? Eso duele. Pero muchas veces es parte del proceso para moldear nuestro carácter, para abatir nuestro orgullo, porque tenemos que humillarnos muchas veces, y cuando nos humillamos lo que hacemos es abatir el orgullo y la altivez. Alábalo. ¿Ves? ¿A quién no le duele que lo metan en una cisterna sin agua? ¿A quién no le duele ser vendido? Amén. ¿A quién no le duele ser acusado falsamente? Nos duele, claro que sí. Pero eso es parte del proceso. Y el proceso muchas veces no nos va a gustar. Nos van a gustar las promesas, nos va a gustar lo que Dios nos habla, pero no nos va a gustar el proceso cuando Dios nos meta en el proceso para entonces poder, amén, ver cumplida la palabra que Dios nos habló anteriormente. El proceso nos duele a todos, todos pasamos por el proceso. Aquí no hay ninguno que esté exento del proceso, sino aquel que se ha salido del proceso. Pero el que está en las manos del alfarero, el que está permitiéndole a Dios que sea el que lo moldee, que está metido en el proceso, va a doler. Porque tal vez te tienen que dar con el martillo para darte forma. Porque tal vez tienen que meterte en el horno, pasarte por el fuego para sacarte las impurezas. Va a doler. Claro que duele. Porque tal vez hay que pasar ciertas situaciones que a nosotros como seres humanos nos duelen. Duele. Pero el proceso no es para matarte, el proceso es para darte el crecimiento. Alábalo. El proceso no es para matarte, el proceso, amén, es para hacerte brillar. El proceso no es para matarte, el proceso es para que Dios cumpla el propósito en ti. El proceso no es para matarte, el proceso es para moldearte, darte la forma, el carácter que Dios quiere, amén, darte. Que Él haga en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que a veces nos tiene que meter en el proceso para que seamos mansos y humildes. Que a veces tiene que meternos en el proceso para que aprendamos a humillarnos. Dios es quien nos procesa. Es Dios el que nos mete en el horno. Aquí el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Porque lo que estaba aconteciendo en la vida de José, Dios le estaba permitiendo. Había un propósito en ello. Y era que Dios se iba a manifestar. Y era que Dios, amén, iba a exhibir, amén, su poder, su autoridad, sus planes por medio de José. La hermana Nancy Rodríguez, amén, escribió en el chat, amén, ella dice, está pidiendo petición por fortaleza y discernimiento, y dice que su proceso es duro, amén, y pide que el Señor le hable. Y sabemos que el Señor le está hablando, hermana Nancy Rodríguez, gloria al Señor. Porque los procesos son duros, son difíciles, son molestosos. Muchas veces en el proceso queremos hacer como Jeremías, que dijo, mira Señor, en tu nombre no voy a hablar más. Yo no te sirvo más. Pero tú sabes lo que Dios hizo. Jeremías estaba metido en el horno. Estaba siendo procesado. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Dijo, no obstante, sentí un fuego ardiente por dentro de mis huesos. Dios le metió el fuego, sí Señor. ¿Y qué hizo Jeremías? Espérate, traté de resistirle y no pude. Y porque hay momentos que estamos metidos en el horno y queremos salir corriendo, queremos enganchar los guantes y Señor, ya no voy más. Y ahí como que sentimos el fueguito. ¿Ves? Ese fuego que nos purifica, ese fuego que dice que ¿cómo que rendirte? ¿Ahora es que va? Porque a todos nos llegan esos momentos, amado hermano, pero tenemos que entender que si no pasamos por el proceso no vamos a ver el cumplimiento. Si no pasamos proceso, amén, no vamos a ver lo que Dios ha dicho para nosotros. Porque el proceso es necesario. Y estoy hablando esta palabra y sé que no estoy golpeando al aire, que de la misma manera que Dios habló en el programa anterior, Dios te está hablando en esta tarde. Y créame que estoy predicando lo que Dios me da para su gloria, porque no tenía nada para predicar, solamente tenía el mensaje que prediqué en el programa anterior. Esto Dios me lo está dando ahora. Somos dos hermanos. Tenemos que entender que hoy podemos hablar de José y decir, wow, cómo Dios lo bendijo y lo puso en alto, lo puso al lado del faraón.
Pero entendamos que José tuvo que pasar un proceso y varias etapas para poder llegar a esa posición, a ese lugar. Que después de ser un preso pasó a ser la mano derecha del rey. Pero tuvo que pasar un proceso. Tuvo que ser metido en el horno y pasar varias etapas para que pudiera llegar ahí. El proceso Dios no le está permitiendo para matarte. No es para que contiendas con Él. No es que para que comiences a cuestionarlo. Es para que digas, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Que abatas tu voluntad y dejas que sea su voluntad. Porque la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad, porque Él sabe lo que está haciendo. Sea Dios bendito para siempre. Hay que permitirle a Dios que sea el que obra en nosotros. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que entendamos nosotros aquí. Amén, que el joyero, que el alfarero, que el que nos está procesando sabe lo que está haciendo. Sabe cuál es el producto que quiere, amén, sacar a la postre al final. José se mantuvo, amén, en el proceso. Porque él se acordaba que Dios le había dado unos sueños. Que Dios le había dado en los sueños. Y tal vez estaba allí preso. Y los sueños como que se veían más lejos porque Dios no le mostró cárcel. Dios no le mostró cisterna. Dios no le mostró Egipto. Dios le mostró que se iban a postrar delante de su padre y sus hermanos. ¿Ve? Dios le mostró el resultado. Pero no le mostró el proceso. Pero allí estaba José en la cárcel. Metido en el proceso, pero acordándose que Dios le había dado unos sueños. Alábalo. Acordándose que Dios le había dado una palabra a él. Porque hay veces que en medio del proceso tenemos que acordarnos de la palabra que Dios nos dio. Porque la duda te va a llegar. Y entonces en medio de ese momento tú tienes que decir ¿qué hago? O me salgo de la rueda o me quedo. Amén. O me salgo del horno o dejo que el joyero bregue conmigo. ¿Ves? Pero tienes que acordarte del sueño, de la palabra, de lo que Dios dijo, amado hermano. Tienes que acordarse ustedes ¿qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Pero hay que pasar el proceso. Y los procesos muchas veces vas a llorar en medio de ellos. Los procesos muchas veces te vas a sentir solo. Los procesos muchas veces te van a dar ganas de salir corriendo. En los procesos muchas veces te van a dar ganas de decir, Señor, no voy más. Pero tienes que dejar que Dios te procese. Que cuando llegue ese momento de querer salir del proceso, digas, no, Señor, fortalece mis manos. Fortalece tú mis manos, como dijo Nehemías. Que en medio del proceso tú puedas decir, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cumple tu voluntad, Señor. Me mate o me dé vida, en Él esperaré, olvídese. Que en esos momentos usted se mantenga confiado en Dios, de que Dios sabe lo que está haciendo, que aunque te está procesando, que aunque duele, que aunque está permitiendo cosas que son desagradables para tu vida, pero son parte del proceso. Deja que Dios te procese. Ya no contienda más con Dios. Ya no siga preguntándole a Dios. Ya no siga peleando más con Dios. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta batalla? Es parte del proceso. Deja que Dios te procese. Que Dios sabe lo que está haciendo. Lo que Dios está haciendo es una obra grande. No detengas a Dios en que haga lo que Él quiera hacer contigo. No le pongas pauta a Dios. No le pongas obstáculos. Dile, Señor, cumple tu voluntad y haz lo que tú quieras hacer conmigo, porque tú sabes lo que está haciendo, porque Él sabe que lo que está haciendo, y Él está haciendo una gran obra en medio de nosotros en el proceso. Tal vez en el proceso no veamos la obra, no veamos los resultados, pero luego que salgamos del proceso veremos los resultados. Por eso, si queremos ver resultados, tenemos que mantenernos dentro del horno, dentro del proceso, siendo pasados por el fuego, porque tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que ser pasados por el fuego para que entonces podamos ver el resultado final. Pero tenemos que mantenernos dentro, amén, del proceso, dentro amén, del horno. Tenemos que mantenernos ahí, amado hermano, permitiéndole a Dios que sea el que obre en nosotros, permitiéndole a Dios que obre en nuestros corazones. José se mantuvo ahí. Dios lo puso en alto. Dios lo puso en alto.
Dios lo bendijo, pero José tuvo que ser procesado. Después vino un tiempo de hambre y sus hermanos vinieron a buscar comida. Y allí José se le reveló y le dijo, mira, yo soy vuestro hermano. Y ellos se turbaron y le dijeron, tranquilo. Sí, Dios me trajo aquí con un propósito para preservaros la vida. Mira qué lindo. Todo era un propósito de Dios. Todo ese proceso era un propósito. No entendemos muchas veces que hay ciertas situaciones que se levantan en nuestras vidas que son propósitos de Dios. Alábalo. Porque lo que le pasó a Job era propósito de Dios. Lo que le pasó a José era propósito de Dios. Lo que pueda estar pasando a nosotros son propósitos de Dios. Porque sabe lo que está haciendo. Nosotros no podemos darle instrucciones a Dios y decirle a Dios cómo tiene que hacer con nosotros porque Él sabe cómo trabajar en nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él hacía el mundo, el cielo y la tierra? Ninguna parte. Y ahora queremos darle instrucciones a Dios de cómo Él tiene que obrar en nosotros, de cómo nos tiene que bendecir, de cómo tiene que darnos forma. No, Dios sabe lo que está haciendo. Vamos a dejarlo a Él trabajar. Que Él sabe lo que está haciendo porque todo es un propósito. Todo tiene su propósito. Y Dios lo único que quiere es cumplir su propósito, pero tú tienes que permitirle a Dios que cumpla su propósito. Pero para que Dios cumpla su propósito, usted tiene que dejarse procesar. Usted tiene que dejarse limpiar, santificarse. Si Dios quiere sacar algo de ti que no le gusta, deja que Dios lo saque. Deja de estar poniéndote rebelde en contra de Dios. Cada vez que Dios te está procesando y te está diciendo, mira, quiero sacar esto de ti, tú le dices, ahí no pongas la mano porque eso me gusta. No, usted tiene que dejarse procesar. Usted tiene que dejar que Dios lo limpie. Usted tiene que dejar que Dios lo santifique. Usted tiene que dejar que Dios lo lave, amado hermano. Porque si no se deja limpiar, entonces no va a brillar, se va a mantener con el sucio. Si usted quiere brillar, tiene que dejarse limpiar, tiene que dejarse sacar las impurezas. Hay personas que no pueden brillar, hay personas que no pueden ser de bendición porque no deja que Dios los limpie, no deja que Dios los transforme, no dejan que Dios los cambie, no deja que Dios los renueve, no deja que Dios saque todas las impurezas esas que son las que están impidiendo que tú puedas brillar, amado hermano. Estás tratando de brillar, pero no puedes brillar. ¿Tú sabes por qué? Porque no te has dejado limpiar. Si quieres brillar, déjate pasar por el proceso, déjate meter en el horno para que entonces puedas brillar, pero brillará cuando seas santificado, brillará cuando seas limpio, brillará cuando permitas que Dios te saque ese sucio, esas impurezas, eso que te está opacando, eso que te está haciendo perder el brillo. Amén, son esas impurezas, esas cosas que a Dios no le agrada, que desde hace tiempo te está pidiendo que lo dejes obrar en ella y siempre le estás poniendo obstáculos a Dios para que no lo haga. Pues mientras no le permitas a Dios que saque esa impureza, no vas a tener brillo, no vas a hacer un buen producto. Pero si le permites hoy a Dios que haga la obra en tu vida, entonces brillará, entonces serás de bendición. Pero tienes que dejarte pasar por el proceso, tienes que aceptar la voluntad de Dios, tienes que permitirle a Dios, amén, que Él haga como Él quiera hacer en tu vida, amado hermano. Y cuando tú le permitas a Dios que Él lo haga, entonces serás de bendición. Para que José pudiera ser de bendición más adelante a su familia, se tuvo que dejar procesar primero. Y entonces pudo ser de bendición no solamente para Egipto, sino para su familia. Dios lo puso en alto. Le dijo a su hermano, mira, si Dios me ha traído aquí para preservar la vida, tranquilo, esto es un propósito, esta era parte del proceso. Aleluya. Eso es así, hay gente que no entiende. Hay gente que te empujan con violencia y no saben que eso es parte del proceso. Hay gente que te calumnian y te echan tierra y no sabe que eres semilla, alábalo. Hay gente que se levanta en contra tuya y piensa, chacho, este lo entierro yo, y no sabe que eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso porque Dios está moldeando nuestro carácter. Piensa que te están haciendo daño cuando levantas calumnia y todo tipo de ataques y no saben que lo que están haciendo es ayudándote, porque eso es parte del proceso también. Duele, pero es parte del proceso. A José, aunque le dolió lo que habían hecho sus hermanos, amén, él entendió que era parte del proceso. Por eso dijo, mira, yo no tengo ningún rencor en contra de ustedes, porque Dios me trajo aquí con un propósito. Amén. Y Dios cumplió el propósito en José. Dios lo cumplió. Pero antes de Dios poder cumplir su propósito, amén, pasó por un proceso. Nosotros tenemos que ser procesados. Nosotros tenemos que ser metidos en el horno. Nosotros tenemos que pasar por el fuego de la prueba, amado hermano, porque tenemos que ser probados como el oro. ¿Tú sabes qué es lo que nos va a hacer brillar a nosotros? Lo que nos va a hacer brillar son esos momentos difíciles, son el proceso. Usted ha visto las joyas, cuando las ponen en Puerto Rico, vendían las joyas y las ponían en unos paños negros. Esos paños negros lo que hacían era que resplandeciera el brillo de esa joya.
Usted sabe que los momentos difíciles en nosotros son los que nos hacen brillar, alábalo. Los momentos oscuros en nuestras vidas son los que nos hacen resplandecer. Que en el momento difícil los demás puedan ver el brillo en nosotros, alábalo, puedan ver el producto. Pero el producto, amén, que hoy la gente puedan ver, ayer estaba siendo procesado. Tenemos que pasar por el proceso como el oro, amado hermano. Por eso no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Tenemos que gozarnos. Difícil es gozarse en el proceso, pero no te sorprenda. Eso es parte del propósito, amado hermano. Mucha gente habla de propósito por ahí, hablan de bendición, pero ¿quién habla de proceso? Porque nadie quiere proceso. Nadie quiere proceso. Todo el mundo quiere las bendiciones. Todo el mundo quiere los beneficios de Dios, pero ¿quién quiere el proceso? Son pocos los que quieren proceso, pero hay que aceptar el proceso de Dios en nuestras vidas. Hay que aceptar lo que nos está aconteciendo hoy. Si está enfermo, si está pasando por diferentes situaciones, acéptalo. Eso es parte del proceso. Te están procesando. Pero entiende tú que Dios te dio una palabra para que hoy estás en el proceso, pero que mañana vas a brillar. Alábalo. Que mañana vas a ser el producto que Dios quería hacer de ti. Un cristiano fundamentado, un cristiano con fundamento, con convicción, un cristiano que entiende y sabe en quién ha creído, un cristiano que ha sido procesado, porque ahí es que se prueba quién verdaderamente ama a Dios y quién no lo ama en el proceso. Así que déjate procesar si quieres brillar, déjate procesar si quieres que Dios cumpla su propósito, déjate procesar, déjate pasar por el fuego, déjate pasar por el horno. Si tú quieres ver la mano de Dios obrando a favor tuyo, déjate procesar. Déjate meter en el proceso. No puedes más con Dios. No contiendas más con Dios. Deja que Dios te procese, porque Dios va a hacer de ti, amén, un producto. Amén. Va a hacer de ti una criatura para alabanza de su gloria. Va a ser de ti una persona, amén, que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, su luz admirable. Hoy está en el proceso, pero si te dejas procesar mañana, amén, mañana serás de bendición a otros. Mañana brillarás. Pero amado hermano, en esta tarde yo no te he venido con mucha profecía, ni mucha lengua, ni nada. Te vine con una palabra de parte del Señor sencilla, que tal vez duele, pues también esto es parte del proceso, esta palabra. Porque si estás metido en el proceso, Dios te está hablando en medio de este proceso para que te mantengas ahí. Manténgate en el proceso y deja que Dios te pase por el fuego, deja que Dios te procese. Si te tiene que dar con el martillo, que te dé, y si te tiene que limpiar, que te limpie, que te saque la impureza. Pero no se salga del proceso, porque después del proceso viene la gloria de Dios. Amén. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que usted se haya gozado con estos mensajes. Saludamos a todos los hermanos que estuvieron conectados. Ruth Eliva, ya estaba orando por ti ahora al final del programa. Y por Nancy Rodríguez, le doy gracias al Señor, le doy la gloria al Señor. Espero, amén, pronto estaremos nuevamente predicando, si el Señor lo permite, por esta emisora. Amén. Siga hacia adelante. Oren por mí, hermano Javier Rodríguez. Y yo estaré orando por ustedes. Agradezco a los hermanos, a Basilio Carmona, a Jonathan, a los pastores Barbosa y a todos aquellos, amén, que han hecho posible que estemos aquí en esta tarde. Y a Dios primeramente por esta oportunidad. Oramos. Príncipe de paz, Dios de gloria y poder, te doy gracias por esta oportunidad y este privilegio que me diste. Bendice a Nancy Rodríguez, fortalécela, Dios mío, en medio de su proceso, dale discernimiento, dale fortaleza, Dios mío, que tú la ayudes en su proceso. Mira, Ruth, te pido que tú sigas obrando en su corazón, Dios mío, que tú hagas la obra, Dios mío, que tú, Padre Celestial, la bendiga en gran manera a ella y a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, que escucharon esta palabra, que tú los bendigas, que esta palabra sea edificación y los ayude en manera especial. Ayuda a Nancy Rodríguez, ayuda a Ruth, ayuda a cada hermano en esta tarde, Dios mío, y yo te doy la gloria y la honra, porque yo sé que tú vas a hacer la obra, Dios mío, a través de esta misma palabra. Te doy la gloria a ti, Señor, porque tú ya eres, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga a este calabroso hermano Javier Rodríguez, para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga.